investigativa. Los archivos secretos de Calarcá, la charla con mordisco y señalamientos a la campaña de Petro presidente, lineamientos con la unidad de investigación, el ejército y la policía y la inteligencia. Don Ricardo Ospina, el ABC de lo que está pasando al respecto, y con un nuevo ingrediente, las declaraciones recientes del presidente Petro, que se demoró 24 horas en hablar. Claro, Jorge, buenas tardes. Mire, el contexto y el telón de fondo de esta revelación de Noticias Caracol puede tener dos aristas para que todos tengamos claro. Por un lado, la decisión del presidente Petro de arrancar una guerra frontal contra alias Iván Mordisco. Los bombardeos de los últimos días, de las últimas semanas, incluso con menores de edad muertos, y toda la polémica que hay detrás de esto. Mano dura frente a Mordisco, mano blandita contra alias Calarcá, por un lado. Por otro lado, lo que está pasando con la inclusión del nombre del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, no por narcotraficante, sino por su presunto favorecimiento a integrantes de grupos ilegales que tendrían vínculos con el narcotráfico. Si usted mete en el contexto el informe de Noticias Caracol, todo empieza a cobrar sentido. Y todo empieza el 24 de julio del año pasado, que es cuando es detenida una caravana de camionetas blindadas muy cerca de Barbosa, Antioquia, cerquita de Medellín, donde venían Calarcá y otros 7 cabecillas de las disidencias. Les encontraron en los plata en efectivo y armas, es decir, en flagrancia estaban cometiendo delitos porque las armas no tenían salvoconducto. La fiscal general Luz Adriana Camargo, de una forma inexplicable, entregó una resolución pidiendo que se fueran dejados en libertad porque estaban en el marco de un proceso de paz, a pesar de la flagrancia. Y por eso quedaron en libertad. ¿Qué hizo Calarcá después de eso? Pues Calarcá y su gente se fueron a seguir delinquiendo, a seguir extorsionando en Caquetá, en el Huila, en el departamento del Meta y en todo el sur del país. Es más, para no hacer tan lejana la historia, hace 2 meses, esas disidencias de Calarcá mataron a 13 policías cuando le pusieron explosivos al sitio en el que aterrizó un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia. Sí. Entonces, mire cómo el mal ejemplo y cómo ser manguianchos con los grupos criminales termina causando el crecimiento de los mismos. ¿Qué más ha pasado, Jorge? Y que es muy importante. Sí. Uno, el presidente Petro dice que los informes de inteligencia que hablan de la vinculación del general Juan Miguel Huertas y de Wilmer Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias son falsos. Lo primero que hay que decir es que no se trata de informes de inteligencia, se trata de documentos, de correos electrónicos, de conversaciones vía WhatsApp encontrados en los computadores y en las memorias USB de alias Calarcá y su gente, claro, que fueron incautados el 24 de julio del año pasado. Y ahí viene una gran pregunta sobre la Fiscalía. No, han pasado ya 1 año y 3 meses y la Fiscalía no ha hecho una sola actuación que sepamos. Han pasado ya casi 24 horas desde el escándalo y la Fiscal General de la Nación no ha hecho un pronunciamiento público explicando por qué. Si un asunto es de tal gravedad, nadie en la Fiscalía sabía y no han avanzado las investigaciones. Como si no fuera importante, como si esto no fuera de la mayor trascendencia. Y le agrego algo, Jorge, frente al tema del presidente Petro, defendiendo al general Huertas y defendiendo a Wilmer Mejía, alias El Chulo, así le decían supuestamente las disidencias. Jorge, lo que uno quisiera es que el presidente de la República dejara en manos de la justicia cualquier investigación en torno a si estas personas tienen o no tienen vínculos con grupos ilegales. Que sea la Fiscalía la que los cite, la que los escuche y la que determine, porque estamos hablando aquí de 3 cosas, si me permite. Sí. Por un lado, supuestamente el general Huertas, Wilmer Mejía, alias El Chulo, que es director de inteligencia de la DNI, que le reporta directamente al presidente, y un nombre que no se ha mencionado mucho, el coronel en retiro Juan Carlos Mazo, director de Indumil, supuestamente reunidos con las disidencias para facilitarle la creación de empresas privadas al estilo de las Convivir, empresas de seguridad privada para darle salvoconductos para las armas y permisos para los vehículos. 2, la filtración supuestamente que les hacía el general Huertas de coordenadas de frecuencias de radio
para que las disidencias supieran por dónde iban los operativos del ejército, para que no fueran atacados, para eludirlos. Un hagámonos pasito con las disidencias, imagínese usted, no declarado en el Catatumbo, en el sur de Bolívar y en el departamento de Antioquia. Otro hecho que es muy grave y que tendrá que corroborar la justicia es la posibilidad de que incluso le estuvieran entregando información de inteligencia a alias Richard Catatumbo en territorio venezolano. Un elemento adicional, Jorge, la presencia de un empresario chino negociando aparentemente armas. Que nadie da cuenta y razón, y la embajada china dice que no se va a pronunciar. Sí, pero tan vocal que es el embajador de China en Colombia, pues la verdad es que en este caso lo que tendría que hacer también es esperar a que se conozcan los resultados de las investigaciones para saber de qué se trata y quiénes son. Y preguntas para el presidente Petro, muchas, porque no creo respetuosamente que se pueda despachar semejante escándalo de tal gravedad con un mensaje en Twitter. ¿Por qué decidió él en julio de este año reintegrar al servicio activo al general Juan Miguel Huertas, a pesar de que había sido retirado del servicio? Reintegrar al general cuando el general fue retirado en el gobierno de Iván Duque. Así es. Incluso que demandó ese retiro con sospechas de que no tenía buen manejo, de que no era leal, de que supuestamente podría tener algún tipo de contactos con las disidencias y con el ELN. El general Huertas está desmintiendo el general Huertas a esta hora esa información. Pero esta mañana los exministros del Interior, Daniel Palacios, en el gobierno Duque, y de Defensa, Diego Molano, confirmaron esa misma información. Entonces, que el presidente Petro sí tendría que explicar al país cómo, si él conocía, por ejemplo, esos informes reservados, si conocía que no había confiabilidad, y por qué reintegra al general Huertas. Y cómo es que el señor Mejía, Wilmer Mejía, alias el Chulo, termina metido en un asunto con negociaciones. Eso le corresponde a la oficina del comisionado Tipatiño, le corresponde a la fiscalía, no le corresponde a los organismos de inteligencia. Esto tiene muchas preguntas todavía por esclarecerse, y esperamos que la fiscalía, ojalá de aquí a mañana, pueda sacar un comunicado medianamente claro para explicar cómo es que han pasado tantas cosas y la fiscal general no se ha dado cuenta de lo que está pasando en su despacho. Yo entiendo la autonomía de los fiscales, Jorge, lo entiendo, pero también entiendo que los casos de connotación nacional y de gravedad para el país sí deben tener un vaso comunicante con la Fiscalía General de la Nación, con el nivel central en Bogotá. Eso no puede ser que la autonomía de los fiscales entonces da para todo y da para permitir incluso que un caso que compromete la seguridad nacional, porque esto lo compromete, termine en manos de una fiscal seccional sin que haya ningún tipo de reporte a nivel central. Eso sí que me lo expliquen. Ahora, en ninguna parte en el mensaje del presidente Petro está diciendo que la investigación, que la fiscalía... No, él los absolvió. Él los absolvió y dice que es porque... Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. No manda ni siquiera a investigar. Pero es que no son informes de inteligencia, lo que le decía Jorge. Son los documentos, los correos, los WhatsApps que están en los computadores y en las memorias USB que le incautaron a alias Calarca. Y un elemento adicional, Jorge Alfredo, que es muy importante en todo esto, es saber qué va a pasar con las negociaciones con Calarca. Por el tono del presidente, uno pensaría que van a seguir a pesar de todo lo que se ha denunciado, a pesar de que la fiscalía pues no ha actuado tan a fondo en este tema, por lo que hemos conocido. El presidente respalda a su gente y veremos qué ocurre, porque al final imagínese usted si la confianza termina o no perdiéndose en personas que son mencionadas de esta manera. Claro, tienen derecho a la defensa, tienen derecho a la presunción de inocencia, claro, pero la fiscalía tiene que citarlos y tiene que investigarlos. El dato que le quería mencionar, Jorge, es que en el penúltimo párrafo del trino del presidente Petro da a entender que la información proviene de la policía. Fíjese que el presidente le da la orden al ejército de dejar de compartir información con la policía, lo cual es muy grave, porque él dice que la idea es que la contrainteligencia sea para evitar corrupción y no para ser usada con motivaciones políticas. Dice, todas las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial. Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato. La contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información, dice el presidente. Acuérdense que después mandó decir que no iba a compartir información de inteligencia con Estados Unidos. Claro.
Pero sí con Venezuela, pero esto es muy grave porque al final el trabajo de las Fuerzas Armadas colombianas, incluyendo la policía, ha sido históricamente la clave del éxito en muchas operaciones. Por supuesto. Separar el trabajo de oficiales de la policía y del ejército es de la mayor gravedad, pero el presidente lo sugiere porque entre líneas lo que dice el presidente es que la información que tiene y que revela Noticias Caracol anoche proviene de la policía, proviene de contrainteligencia de la policía, que al final está para eso. Yo no tengo ni idea cuál es la fuente de la información, pero la contrainteligencia de la policía, sí, señor, está justamente para detectar en dónde puede haber corrupción en las fuerzas, en dónde puede haber actuaciones irregulares e indebidas. Lo que pasa es que la contrainteligencia es un insumo para que se tomen decisiones. Pues claro. La contrainteligencia fue la que sirvió, por ejemplo, según decían los ministros, para retirar del servicio al general Huertas en 2022. Hoy la contrainteligencia no se tiene en cuenta y la fiscalía no actúa. Entonces estamos en el peor de los mundos, Jorge. Pues ahí está, el ABC, desmenuzando la situación con don Ricardo Ospina. Y siguen las reacciones, Silvia, a esta hora, reacciones políticas, incluso Indumil hablando. Ya habló la vicepresidenta, ya habló el ministro de Defensa, ya habló el presidente Petro. ¿Qué dice hasta ahora Indumil? Hay comunicado de Indumil, tiene 7 puntos, Jorge Alfredo, pero lo que dice es que la misión de Indumil consiste exclusivamente en la producción y comercialización de armas, municiones, explosivos y accesorios destinados a la seguridad y defensa del país. Las funciones no incluyen gestiones, asesorías o acciones relacionadas con la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada. Dice además que el proceso de adquisición de armas por parte de empresas de vigilancia privada está estrictamente regulado y comprende varias etapas que no dependen de Indumil. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adelanta la validación y la autorización previa de las empresas. El Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares, es la única autoridad encargada de expedir permisos de adquisición, porte o tenencia. Indumil interviene al final con la facturación y entrega del material una vez se verifica la existencia del permiso válido. Esta estructura, dice el comunicado, garantiza la independencia entre actores del proceso y aseguran la trazabilidad obligatoria en cada acción comercial. El comunicado también insiste en que el presidente de Indumil no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, no ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados en la investigación de Noticias Caracol. Agrega que tampoco ha autorizado, delegado o instruido a funcionario alguno para participar en actividades o encuentros como organizaciones al margen de la ley. Y termina, Jorge, diciendo que la entidad o que Indumil está a disposición de las autoridades competentes para atender lo que se requiera en los procesos de verificación o de investigación para que se pueda dar claridad a los hechos mencionados. Pues todas las reacciones se han venido conociendo a lo largo del día. Cuando comenzamos Voz Populi decíamos que faltaba la del presidente Gustavo Petro, que ya se conoció, pero ¿qué dicen en el mundo político, Miguel Cardosa? En el país continúan las reacciones después de revelarse archivos del computador de alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques de las disidencias de las FARC. En esos documentos aparecerían presuntos vínculos entre jefes de las disidencias y altos funcionarios, entre ellos el general Juan Miguel Huertas, señalado de filtrar información, y el director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía. También hay menciones de alias Danilo Albizu e Iván Mordisco sobre la vicepresidenta Francia Márquez en un supuesto aporte de las disidencias a la campaña de Gustavo Petro. Desde el Centro Democrático, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal anunciaron un debate de control político a los ministros Armando Benedetti y Pedro Sánchez e invitarán a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón. Además, interpondrán una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Gustavo Petro. Entre tanto, el expresidente Andrés Pastrana recordó sus advertencias del año 2022 sobre un pacto con el narcotráfico de Petro y Márquez. Asimismo, el precandidato Juan Carlos Pinzón cuestionó la liberación de Calarcá en 2024 y el retiro del general Fajardo de la 7ª División del Ejército por haber capturado al líder criminal. Por su parte, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Sergio Fajardo y Abelardo de las Priella también pidieron explicaciones ante lo que consideran una grave crisis en inteligencia y en las instituciones del Estado. Miguel, gracias. 5 de la tarde, 30 minutos. El ministro